Doy gracias a Dios nuevamente, hermano, por este privilegio grande de pararme enfrente de ustedes. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque esta es una responsabilidad grande de poder traer la palabra de Dios. Especialmente pararse enfrente de ustedes, amada iglesia. Es una responsabilidad y saber que Dios nos ha confiado traer la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Hermanos, come on. Antes nos desvelábamos a las 5 de la mañana, 6, Cococabana. No estamos haciendo nada de publicidad. Julitos, ¿qué más? DC, no sé qué otras discotecas visitábamos, pero estamos en el mejor lugar, hermanos. Estemos en el mejor lugar donde Dios nos tiene guardados. Amén. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante. ¿Me escuchan todos? ¿Bien? FM. Amén. Cuando usted lo tenga, respóndame con un fuerte amén. Dice, aconteció. ¿Está conmigo? Dígale, ya lo tengo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Estamos ahí? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, hay un signo de pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y ellos qué le dijeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el 6 dice, lo podemos leer todo fuertes. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, respáldame en esta mañana, Espíritu Santo. Te pido que pases, Señor amado Dios, carbón encendido en mis labios, Señor, y que tomes control de mis sentimientos, de mis emociones. Señor amado, te pido que esta palabra en el nombre poderoso de Jesús pueda caer, Señor, en tierra fértil. Y que aquella persona, Espíritu Santo, que haya venido débil pueda salir fuerte, Señor amado. Aquella persona que haya venido enferma pueda, Señor, salir sano en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, puede sentarse. Pero quiero que me ayude a predicar usted en esta mañana. Les saludo en el nombre de Jesús nuevamente y me da alegría poder estar enfrente de ustedes nuevamente. Es para mí un gozo, hermano, poder traer la palabra del Señor y saber que primeramente Dios me habló a mi vida. Saber que desde que comenzó el servicio, Dios se empezó a mover de una forma sobrenatural en este lugar. ¿Cuántos sintieron? Solo 3. Pero cuando nosotros nos disponemos, el Espíritu Santo está dispuesto. Amén. Esas alabanzas, como dijo la pastora, hermano Pedro, me recordó y me llevó a mis inicios del Evangelio. Y cuando nosotros estamos dispuestos, amada iglesia, a poder recibir la palabra, el único que hace efecto es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El único que hace cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo.
Perdone si no le había dicho el tema, pero estaré predicando bajo el tema: buscando la llenura o empoderados por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Alguien me lo puede decir, hermana Kendi? Estudiando lo que Dios me daba, estaba indagando en la palabra del Señor, que nos encontramos con dos tipos de llenura del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Y cuando Dios me mostraba, no crea que la palabra es para la iglesia, sino que la palabra me habla primeramente a mí, para cómo está mi vida con el Señor. Amén. Porque usted me ve parado aquí, pero no he terminado mi carrera. Usted me ve parado aquí, pero tengo todavía mis imperfecciones. Todavía Dios está moldeando mi carácter y mi vida. Pero gloria a Dios que el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros mientras tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la importancia del ser humano, tener vida, para que el Señor todavía pueda hacer la obra que no ha terminado en usted. ¿Me está entendiendo? Que si usted está aquí, el Espíritu Santo todavía va a seguir obrando en la vida de usted. Déjeme darle esa buena noticia. Decía algo que me impactó de la hermana Katie, que hay momentos como seres humanos que pasamos tribulaciones y pasamos problemas, hermano, que a veces bajamos espiritualmente. ¿Será que solo a mí me pasa? Y que los problemas o las circunstancias a veces, o el demonio toma control para que nosotros nos desenfoquemos y tiremos la toalla y digamos: no, ya no quiero servir. Pero no es ese el tema, sino quiero introducirte a lo que el tema dice: buscando la llenura o empoderados del Espíritu Santo. ¿Qué quiere ser usted, amada iglesia? ¿La llenura o empoderados del Espíritu Santo? Te quiero llevar al libro de Hechos 19. No cierre su Biblia. Quiero que esté despierto, porque el Espíritu Santo, si me dio este tema, es porque como iglesia necesitamos despertar. Como iglesia necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Como iglesia necesitamos no estar vacío, sino que caminar lleno de la presencia de Dios. Ya caminar lleno de la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? Porque el que camina lleno de la presencia de Dios, no lo miran como cualquier cristiano, nos miran diferente. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablaba con Pablo y le decías: pero tú caminas como él? Le decían para acusarlo. Pero tú te vistes y hablas como él. Porque anduvo de la mano del maestro. El hermano Alfonso hablaba algo realidad hoy, que el que vende pescado va a oler a pescado. El que se acerca a Cristo va a hablar como Cristo. El que busca de Cristo va a caminar como Cristo. El que busca la llenura del Espíritu Santo, usted va a meterse al río, va a meterse al mar, y va a meterse, y ahí va navegando a encontrar la presencia de Dios, a encontrar la presencia del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Pero ¿qué pasaba con estos discípulos de Juan el Bautista? En el libro 19, capítulo 1 en adelante, habla y le dice: nosotros no habíamos escuchado del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? Que vivimos desafortunadamente, y vamos a la iglesia y nos sentamos y cantamos los coros y todo, pero a veces hay personas, déjeme decirle, porque la palabra de Dios lo dice, sin conocer al Espíritu Santo de Dios. Pero Jesús quiere que nosotros le conozcamos al Espíritu Santo, porque dice: me iré, pero no os dejaré huérfanos. Les dejaré, ¿qué dice?
Si alguien me puede recordar porque se me olvidó. Pero os dejaré el Consolador, que ¿cómo se llama? ¿Acaso usted ha escuchado al Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Acaso alguien no ha escuchado al Espíritu Santo? Los discípulos no lo habían escuchado de Juan y habían sido bautizados y iban a la iglesia. Les prometo ser breve, pero me recuerda y me remonta cuando yo acepté a Cristo. Y yo escuchaba del Espíritu Santo y escuchaba del Espíritu Santo. Y yo decía, o sea que no es solo de ir a la iglesia, sino que es de encontrarse más allá con el Dios más grande. Amén. Y el pastor que nos discipulaba decía, era como Miyagi. Hermanos, vamos a orar y vamos a buscar cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo. Y yo decía, yo. Y todos. Y empezábamos a orar y empezábamos a clamar en aquel lugar, en una casa. Y no pasaba nada. Y yo decía, ¿qué pasa? Y yo miraba que otros hablaban en lengua y otros. Pero ¿qué pasa? Decía yo. Y me iba a la casa triste y decía, pero yo quiero. Y estaba ese anhelo de conocerle al Señor, de conocerle más. Iba a la iglesia y mi anhelo cada día era pasar enfrente, pasar al altar y decirle, Espíritu Santo, lléname, bautízame. Lo que el hermano decía, el Espíritu de Dios no se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque Dios anhela una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Jóvenes, la palabra de Dios dice, jóvenes que profeticen. Aleluya. Jóvenes que sean llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Jóvenes que impongan manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Déselo fuerte. Jóvenes que cuando ellos sean padres transmitan el Dios que ellos conocieron. El Dios que conoció Josué. El Dios que conoció Moisés. Usted sabe cómo bajaba Moisés del monte Sinaí. Bajaba resplandeciente. Porque la presencia de Dios, eso es lo que hace. Cuando usted llega a la presencia, Dios te empodera, Dios te llena, pero no para que te sientas más, sino que para poner mano, para decirle al que ya no puede, al borracho, levántate, para que le digas a la prostituta, deja ese pecado y busca a Dios. Lo que Jesús hizo un día, escribió en tierra y le dijo, deja ese pecado y vete y no peques más. Para eso es que Cristo quiere que la iglesia se empodere. Aleluya. Dárselo fuerte. Dale un aplauso a esta madrugada, porque el Espíritu Santo está aquí. Y de los jóvenes que yo te hablo es que es de esta generación 2026 que estamos, saldrán jóvenes llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan ser empresarios? ¿Cuántos anhelan ser millonarios? ¿Cuántos anhelan su casa? No es malo. No me vaya a ver como pastor de la doctrina de tal. No se equivoque, soy el hermano Gerardo. No es malo, iglesia. Pero ¿por qué si revertimos algo y mejor anhela la presencia de Dios y todas las cosas vendrán añadidas? ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca de Dios, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. O sea que búscale a Él y Él te va a llevar por el sendero, por el paso seguro. No hay necesidad que le diga quiero casa. La casa va a aparecer, el carro va a aparecer, los hijos van a buscar de Cristo, tu familia se va a enderezar. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios va a estar ahí en ese lugar. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
Todo está en el corazón. Dice Hechos 2:4. Están conmigo, no quiero que se me duerma. Esto está poderoso. Esto es un manjar que usted nunca había comido. Como dijo el hermano Junior, el silpancho. ¿Cuántos han probado el silpancho? Delicioso. ¿Qué pasa cuando usted no ha probado un manjar? Pero usted lo ve que otro se deleita y que lo come. Esa es la presencia de Dios. Usted no quiere que solo uno viva con el Espíritu Santo. Usted quiere buscar. ¿Sabe qué significa la llenura? Es anhelar. La llenura quiere decir: Señor, yo quiero ser lleno. Pero empoderado quiere decir que usted va a estar buscando más del Señor, y el Señor le va a dar más para empoderarlo. No para que usted se crea más, sino que para llenarlo, para que usted vaya a las naciones, para que usted vaya allá a Judea, a Samaria, hasta lo último. ¿Saben cómo está de crítico el mundo? Abra las noticias y se va a dar cuenta que la final trompeta está cerca. Vea las noticias y me dirá: el mundo no sabe, pero nosotros como iglesia sabemos que está a la vuelta de la esquina, que el arrebatamiento se acerca, amada iglesia. Y tenemos que velar. Tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Él está aquí para sanar. Él está aquí para libertar. Él está aquí para darte vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo está aquí morando. Cuando usted le dice: Espíritu Santo, con sus palabras sinceras: yo no puedo. ¿Sabe que hay personas, me decía el Espíritu, que ya no querían seguir, que querían quedarse a media de carrera? Pero el Espíritu Santo es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. A veces ya no hay fuerza. La hermana Jairín decía: a veces no conocemos sus vidas, amada iglesia. A veces le saludamos y usted aparenta bonito, Dios le bendiga, pero no conocemos sus problemas. No conocemos qué es lo que está cruzando, pero el Dios de la gloria conoce y escudriña lo más profundo de sus corazones. ¿Están conmigo? Te voy a llevar a un versículo poderoso que me impactó demasiado. Lucas capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Lo puede buscar. Jesús, un hombre de un ejemplo que nos da, que logró vencer tantos obstáculos porque era lleno del Espíritu Santo. Un hombre que vimos tantos milagros y que miramos en las Escrituras tantos milagros porque fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Cómo dice? Solo el 1, vamos a leer. ¿Lo tiene, amada iglesia? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Haga pausa. Busque el mismo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Lucas 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu. ¿Qué pasó cuando él salió de las aguas bautismales? Desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma y dice: este es mi Hijo amado. En ese momento, amado hermano, Jesús fue lleno. Escuche, ¿y a dónde lo lleva el Espíritu? A veces Dios permite circunstancias o situaciones
donde usted dice, tal vez Dios se olvidó de mí, donde Dios me abandonó, donde estoy pasando X situación, y donde estoy pasando situaciones económicas o situaciones como contaba mi hermana Araceli, a veces situaciones donde solo nosotros o nuestra familia sabe que nosotros estamos cruzando, pero situaciones donde el enemigo a veces se quiere como meter, como camuflajear, como para debilitar nuestra fe en Cristo. Pero esas ocasiones nos sirven para nosotros. ¿Cuántos me pueden decir lo que Jesús atravesó en el desierto? Cuando Satanás se le aparece y le pone la primera prueba, la segunda y la tercera, pero Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Y el 4:16 dice que Él regresa del desierto, pero regresa con poder, empoderado del Espíritu Santo. Esta noche usted vino a llenarse de la presencia de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo, pero va a salir empoderado del Espíritu Santo. Dos diferentes, sí ves dos manifestaciones. En una diferencia que nosotros queremos ser llenos, pero cuando vamos a la iglesia y enchufa el cargador, Señor, yo no puedo. Señor, ya este es mi último día y ya no voy a hacer nada, ya voy a entregar mis privilegios. Pero ¿sabes algo? Conecta el cargador a Cristo y Dios le va a dar la fuerza. Dios lo va a empoderar. Dios le va a dar la fuerza del búfalo. Dios va a saber llenarte. Así como buscas de la presencia, Dios te va a llevar a lugares altos, a lugares donde tú no imaginas, para que vayas y lleves la palabra, para que pongas manos, para que prediques de su palabra, para que no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A eso venimos a la iglesia. Yo quise venir a llenarme, pero salgo empoderado en la madrugada de la vigilia. Yo venía con el anhelo de ser lleno, pero Dios me empodera. Pero Dios me dice, hijo, aquí está el poder, aquí está. ¿Y sabe qué pasó? En el aposento alto le dijo, váyanse y esperen porque la promesa llegará. Porque si obedecen y buscan, ¿qué cree que estaban haciendo en el aposento alto? Chismeando, viendo tele, estaban clamando, estaban anhelando ser llenos, y empezaron uno a hablar en lengua, el otro empezaba a hablar en diferentes lenguas, el otro hablaba en lenguas que el Espíritu le daba. Y eso es lo que Dios quiere, amén. La iglesia primitiva obedeció lo que Jesús le dijo. Esperen en el aposento alto. ¿Acaso Jesús no nos ha dado el manual de vida? Todo lo que nosotros deseamos está acá. Todo lo que necesitamos está acá. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no es para solo por así o así. El Espíritu Santo va a venir para que usted sea testigo. ¿Cuántos son testigos? Créanme lo que se me quedó una palabra. Nosotros sí somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros damos testimonio de la palabra de Dios, amén. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último. Tenga cuidado, porque el Espíritu Santo también se contrista. Lo contristamos y no nos damos cuenta, y vivimos una vida
como cristianos y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo se ha contristado. No se ha ido, se ha contristado. ¿Pero por qué? Por nuestras acciones. Yo le pedía perdón al Señor porque como ser humano a veces tenemos altas y bajas y viene el enemigo a querernos sacar. Sí, no crea que a mí me ataca el enemigo día y noche. Nos ataca, somos como el manjar para Satanás. Somos como la presa para Satanás. No sé si algunos hermanos se dieron cuenta, para la gloria de Dios fuimos, primera vez que yo iba a las misiones, y entrando al avión, no sé si les comenté la otra vez, me texté a mi esposa y me dice, no, que golpearon a una niña en la escuela, y me dice que llamara yo a la escuela, y ya estábamos para cruzar donde está la seguridad, donde está allá, para hacer el chequeo. Y el hermano Mario se acababa de ir y dije yo, ojalá que no vaya a ser nadie de mis hijos. Y resulta que era Génesis que la habían golpeado en la escuela. Ya estaba yo para irme y dije, le voy a hablar al hermano Mario para yo regresarme con él, porque no me podía ir, hermano, y dejar mi niña, mi pequeña ahí. O sea, humanamente, no sé cuántos me entienden como padre, pero a la misma vez tenía que ir a las misiones porque ya había un plan establecido y todo lo que íbamos a hacer día tras día en las misiones, llegando a Guatemala, amada iglesia. Pero me fui y me dice el pastor, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pasó esto y me dice, yo sabía. Por eso le dije, hermano, tómese su tiempo, hable. Y no crean que me fui bien contento en el avión, me fui preocupado como padre. Y al regresamos, tuvimos una victoria poderosa. Cuando regresamos me texté al pastor y dice, vamos a testificar de las cosas que Dios hizo en las misiones. Y se levanta mi hijo, pero como si había boxeado con alguien, pero inflamado así. Le digo, y texté en el grupo de líderes y le digo, pastor, yo no voy a poder testificar porque voy para el hospital. Solo mire cómo es Satanás. Y gloria a Dios, fui al hospital y pude venir y contamos nuestro testimonio. Y a los pocos días estábamos en una práctica de mi hijo David, y de la nada Noah, el bebé de nosotros, el pequeño, empieza a llorar como si lo había picado una serpiente o un mosquito de la nada. Pensamos que le había hecho porque vomitaba, pensamos que le había hecho daño a alguna comida, alguna leche o algo, hermanos. Y llamé a la ambulancia, llegó la ambulancia, se lo llevó para Nápoles y le hicieron rayos X, le hicieron todos los exámenes y no le hallaron nada, y no me le daban nada también para el vómito. Luego van a las 3, 4 de la mañana, Wendy llega al hospital, yo me regreso y me dice, nos van a llevar para el Children's Hospital porque parece que el intestino se le dobló, o sea, el intestino delgado se le metió adentro del grueso. ¿Cómo va a ser eso? No me pregunte porque no sé de medicina, pero sí sé de las artimañas de Satanás. Y me dicen los doctores que eso es algo raro en el Children, que no lo habían visto. Lo habían estudiado, pero no habían visto algún caso que habían llegado los doctores que estaban en ese momento. Entonces, y a las 6 de la mañana le dicen a ella, tenemos que meterlo a la cirugía rápido, pero hay dos opciones: que pueda reventarse y pueda haber un sangrado interno, y entonces allí entran los cirujanos, que habían como 12, dice Wendy, o 10, y puede ser grave y el bebé puede morir. No era así, nada más un chiste, no, era que la vida de mi hijo estaba en juego. ¿Cómo cree que se siente como padre uno? Y eso es lo que Satanás hace. Se mete con nuestros hijos indefensos, quiere destruirnos,
quiere destruir tu familia, tu ministerio, quiere destruirte, llevarte a la ruina, llevarte de donde Dios nos sacó, de esa borrachera, de la discoteca. Eso no es bonito. Yo ya lo probé. Yo no nací en el evangelio, pero ya experimenté eso. Y me da gozo estar aquí donde yo estoy parado, para la gloria de Dios, porque Dios es bueno. Puedo testificar de la grandeza de Dios, porque Dios es bueno. Puedo decir que el Dios que le sirvo sanó a mi hijo. La intervención de las 6 de la mañana duró 1 hora y la mano de Dios estuvo con los cirujanos. La mano de Dios estuvo allí. Y sabes que es lo único que dice uno: Señor, ayúdame. No es posible que yo fui a las naciones. Señor, haz tu parte. Haz tu parte. Y me va a preguntar, hermano Gerardo, ¿ya no va a ir a las naciones? Pues ya no se equivoque. Vamos a seguir yendo. Aleluya. ¿Quién dijo que no? Vamos a seguir yendo, porque eso es lo que Dios quiere, expandir el evangelio por las naciones. Amén. Porque aquí estamos con mi familia sirviendo a Cristo. Para la gloria de Dios, Dios sanó a mi hijo. La pastora me daba un testimonio del pastor tiroide de Haití, que su hijo se murió, un niño de 7 años. Cuando me dijo eso me asustó, casi me voy de espalda. Pero para la gloria de Dios, mi hijo está ahí, vivito y coleando y molestando, pero Dios es bueno. Amén. Y así es Satanás de sucio. Quiere hacernos para que nosotros retrocedamos, para que nosotros ya no busquemos del evangelio. Y no crea, vienen luchas. Este es el principio. Pablo dice que todavía la carrera no termina. ¿Cuántos tienen sueño? Por eso le digo, cuidado y contrista al Espíritu Santo, amada iglesia. ¿Está aquí? ¿Cuántos van a las balsas mañana? Pues de aquí nos vamos para las balsas, aleluya. Cuidado, dice Gálatas 5:25. Perdón, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Cuando usted se ocupa y busca de la presencia de Dios, créame lo que mi anhelo siempre, desde que Cristo me encontró, porque yo no lo encontré, sino que Él me buscó y me encontró, ha sido mi anhelo buscarle, servirle más. Y a veces hay altas y bajas como cristianos, como seres humanos, pero mi anhelo es servirle más al Señor. Mi anhelo es buscarle más al Señor. Le comentaba a mi esposa hace poco que siempre que Dios nos lleva a lugares, pues Dios nos lleva personas para orar, personas para... Nos encontramos y empezamos a hablarle del evangelio. Y me recuerdo que yo les comenté, parece que cuando regresamos del Salvador, que había un muchacho borracho y se me acerca y me dice: muchacho, regáleme dinero. Le digo yo: mi dinero no se lo puedo regalar, porque usted lo va a ocupar para alcohol y mi dinero es sagrado. Yo no sé a cuánto le cuesta el dinero. Y le digo: yo le puedo regalar, pero para que usted se compre comida. No, sí, yo no he comido, me dice. Y ya le empezamos y le digo yo: me deja orar por usted. Y me empieza a decir que él había aceptado a Cristo, que había ido a la iglesia y por diferentes circunstancias se había alejado. Y empezamos, yo no soy de allí, amada iglesia, pero Dios nos llevó allí, a ese lugar. Amén. Y yo no conocía al hombre. Empezamos a orar y me dice: usted ya sabe cómo hablamos nosotros los salvadoreños. Me dice: llévame a la iglesia vos, me dice. Después de haber orado, después me dice: llévame a una iglesia. Le digo: no vamos para una iglesia ahorita, llévame a una iglesia. Él estaba que quería llevarlo. Me dice: si no, yo te vendo un terreno y yo quiero irme a Estados Unidos a trabajar. Y así el cuento, hermano. Pero para no hacerle largo,
Sale la foto de él en Facebook y dice: murió tal persona por situaciones desconocidas. Y digo yo, Gwen, si no le hubiésemos predicado el evangelio, esa sangre corre por uno. Amén. No sé a dónde está, pero de eso se trata, que donde usted vaya, yo no le quiero decir que yo soy el Santo Gerardo y que ando predicando, no, pero donde Dios lo permite, poder hablar de Dios, poder hablar del Creador, poder darle gloria a aquel hombre que metió su mano en el lodo y que nos rescató. De eso se trata, de nosotros hablar, porque alguien va a recibir la palabra. Y sabe, yo no sé qué pasó con el hombre, no sé qué enfermedad, pero Dios nos permitió que pudimos orar por ese hombre, y tal vez recibió a Cristo, no se sabe, pero meses, le estoy hablando hace 2, 3 meses, fue eso. Y ahora está en la presencia de Dios. Y no estaba, perdón, como dijo la hermana Keila, como el papá, estaba joven. Estaba, hermano, como tal vez 40, 45 años. Estaba joven. ¿Cuántos quieren salir llenos de la presencia de Dios? Yo no quiero robarle más tiempo, sino que esta palabra Dios me habló a mi vida. ¿Por qué? Porque me dio en la cabeza y me rebotó como un martillo y me dijo: busca más de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos a veces? Buscamos más de otra cosa, pero menos de la presencia de Dios, menos de la llenura de Dios. Si Dios lo rescató a usted para propósitos grandes, no lo rescató para estar en esa silla sentado, no lo rescató para calentar un asiento, no lo trajo, sino que nos trajo para propósitos grandes. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, sacerdotes. Nosotros somos, hermanos, somos grandes en las manos de Dios. Sin Él la gloria sea primero para Dios. Sin Él nosotros no somos nada. ¿Lo ha escuchado? Los discípulos sin la presencia de Dios no eran discípulos. Eran discípulos, pero no eran nada. Amén. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice? Ser llenos. No se duerman, amada iglesia. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Viendo la vida de este hombre me impactó demasiado. Ya voy a terminar, amada iglesia. Hechos 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, escuche bien, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La única y otra referencia a la llenura del Espíritu dice que fue en Lucas y Hechos. Escuche bien. Se encuentra en Efesios también 5:18, que dice que no nos embriaguemos con el vino, sino que antes buscar la llenura y ser lleno del Espíritu Santo. Dice: a menudo se entiende como referirse al estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, como le platicaba, yo miraba algunas manifestaciones en la iglesia donde yo crecí y decía: ¿qué es eso? Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que hay varias manifestaciones del Espíritu Santo. Amén.
que a veces podemos equivocarnos, como le pasó a Ana, que estaba en el templo y pensaron que estaba ebria o borracha. Amén. Pero a veces el Espíritu Santo toma control de cada uno. Amén. Yo deseo en el nombre de Jesús, amada iglesia, que cada uno seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Escuchó lo que dije? 2 o 3 lo agarraron. Yo deseo que en el nombre de Jesús nosotros deseemos la llenura del Espíritu Santo en esta noche. Yo creo que las alabanzas y el camino que se abrió para la palabra no fue en vano, sino que Dios, Jesús, necesita una iglesia empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En estos tiempos, hermanos, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Hechos 6:3, escuche lo que dice. Tremendo, hermano. Si lo quiere buscar, búsquelo. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, enojados, que lo reciban mal allá de la iglesia, que cuando uno entre, pase adelante, hermano, que le hagan malas caras, que esté lleno, pero así como yo, no. Escuche, lleno del Espíritu Santo de Dios, como estos varones galileos que tenemos en la entrada, Manoabime, los líderes. Escuche bien, lleno del Espíritu Santo, y no solo eso, sino de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Escuche bien, estaban buscando a 7 personas que pudieran llevar, porque los otros varones que llevaban estaban sobrecargados y ya no se querían sobrecargar. Pero no solo eso, sino que le sugiere que busquen a 7 varones de buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, la llenura del Espíritu Santo. A esta iglesia, como dijo el hermano, Dios está hablando. Dios va a empoderar a esta iglesia, a los jóvenes, a los líderes, a los niños, a cada uno de nosotros, hermano. Tengo 3 minutos. Póngase de pie. Doy gracias por este tiempo, pastor, que me permitió. Espero que esta palabra haya caído en tierra fértil y que dé fruto al 100 por 1. Que esta palabra no se quede así nomás, sino que usted busque de la llenura de Dios. Tenga intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa si no hay intimidad? Hay problemas en casa. Yo no sé a quién le ha pasado. Hay problemas en la familia, hay problemas en la economía. Algo pequeñito se hace grande. ¿Y qué pasó con el hermano? Se separó de la hermana. ¿Y qué pasó con el papá? Dejó a los niños. Es Satanás, amada iglesia. Yo no sé si hay alguien en esta madrugada que quiere reconciliarse.